Sea bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Deja que este rayo verde circule dentro de ti, un signo de salud perfecta, de prosperidad perfecta. Sí, con este rayo verde, tienes la oportunidad de curarte totalmente, de ayudar a otros a curarse a sí mismos totalmente. No hay enfermedad en la tierra que no pueda ser totalmente curada mientras continúes usando tus pensamientos limitantes, tus restricciones, nunca podrás sanar. Tan pronto como use el rayo verde, todo se vuelve posible, la salud perfecta puede manifestarse. Nada es imposible en este radio, pero no se conoce lo suficiente. Es vuestro deber comprenderlo, usarlo y difundirlo, darlo a conocer a vuestro alrededor. Las enfermedades están ahí porque hay un bloqueo de energía que proviene de tu esencia profunda que no se manifiesta. Los bloqueos pueden ser de varios hechos, pero a menudo es el cerebro el que crea la enfermedad al pensar que está frustrado o que se expresa mal. Las emociones intervienen y son analizadas por el pensamiento. Hay emoción y luego a través del pensamiento, hay resentimiento y cuando algo te bloquea, te avergüenza como una frase que alguien dijo, un espectáculo que has visto, algo que te has prohibido hacer, entonces entra dentro de ti, entra en tus neuronas y luego se difunde químicamente y transformará tus células. Y cada vez que repites lo que te molesta o lo escondes, cállate, escóndelo y lo pones en un rincón de tu mente, crea un bloqueo de energía en tu cuerpo. Cada vez que lo piensas, no siempre te das cuenta del poder de tus pensamientos, aumentas este bloqueo y luego se produce una reacción interna. El órgano o lugar donde este bloqueo ya no funciona o se transforma y usted crea una enfermedad. Pero es suficiente infundir este rayo verde en tus pensamientos primero, en tus emociones luego y finalmente en tu cuerpo energéticamente para que la liberación tenga lugar y la salud regrese. No siempre es obligatorio entender el origen para sanar. Algunas personas manipulan las palabras para entender el origen, para ir al corazón de cada expresión de donde pueden provenir los bloqueos. Es una técnica que funciona, pero con el rayo verde esta técnica ya no es obligatoria. Al igual que con todos los rayos, puedes infundir los rayos directamente en tu cuerpo energético, cada rayo actuará dentro de todo tu cuerpo. Pide a tus pensamientos que reciban el color que necesitas, pide a tus emociones, a tus sentimientos que reciban el color que necesitas y todo tu cuerpo irradiará ese color y te traerá lo que más necesitas en el momento presente o para tu futuro. El rayo verde debe usarse en abundancia porque es el rayo de abundancia. Envíalo a toda la tierra para ayudarla a regenerarse. El rayo verde es el rayo de purificación de la tierra. Es el que le permitirá recuperar toda su salud, todo su potencial, todos sus poderes. Siéntase libre de enviar este rayo verde sobre las plantas, sobre los árboles, en las llanuras, en las colinas, envíe este rayo verde a todas partes. Trae el rayo verde dentro de ti para que la salud perfecta pueda entrar en ti. Y con la salud perfecta vendrá la abundancia perfecta, la prosperidad perfecta, la prosperidad, porque cuando hay libre flujo de energía, todo fluye. Cuando la energía fluye, puede traer lo que deseas. Cuando un camión circula por una carretera y está cargado de materiales, puede llevarlos a la fábrica o almacén que los necesita. Pero si hay un accidente en la carretera, si hay trabajo, si hay un bloqueo, este conductor de camión está bloqueado a pesar de su deseo de circular, su necesidad vital de circular para hacer su trabajo. Sin embargo, el conductor no podrá hacer nada, se verá obligado a reiniciar en el acto y esperar hasta que se levante el bloqueo. Para tus energías, es lo mismo. Las energías quieren circular, pero hay momentos en que han creado sus propios bloqueos de carreteras o accidentes o huelgas internas. Hay momentos en los que ya no quieres hacer o ser. Bueno, ve a hablar en estas presas, ve a levantar estas presas con el rayo verde. Actúa como un solvente y luego se restaura la circulación y la energía puede ir y traer lo que necesita para llevar al lugar que más lo necesita. La circulación es lo que debes establecer dentro de ti, el libre flujo de tus energías.
puede ayudar a esta circulación mediante la higiene de alimentos y bebidas. Es cierto que los que toman drogas, los que fuman, los que beben alcohol en dosis altas, los que comen alimentos pesados y espesos, sí, tendrán más dificultades para hacer circular su energía. Aquellos que tienen pensamientos muy pesados, pensamientos de burla, crítica, pensamientos pesados también sí, esos no podrán hacer circular su energía. Para que los pensamientos sean claros, el tráfico debe estar activo, no todos los pensamientos deben bloquearlo. Para los sentimientos es lo mismo, si estás en exaltación, en alegría, en amor, entonces las energías circulan fácilmente, pero si estás en cada arrepentimiento, en cada remordimiento, en cada deseo de luchar contra el otro, de destruir al otro, entonces cada sentimiento está bloqueado, tu corazón está bloqueado. Así es como se crean las enfermedades mentales que afectan el cerebro, las enfermedades cardíacas, las enfermedades respiratorias, las enfermedades de la piel, las enfermedades óseas, el cáncer. Todo esto es creado por una acumulación de bloqueos. Con la ayuda de este rayo verde constante que fluye, que disuelve lo que está mal, todo esto se puede lavar, la salud se puede restaurar muy fácilmente. Es lo mismo para su riqueza, para su prosperidad material y financiera. Todavía vives en un mundo donde necesitas dinero para vivir y hacer circular lo que tienes. Si creas bloqueos por tus pensamientos limitantes, por tus miedos a la carencia, por tu avaricia, crearás arboledas de energía y la circulación del dinero no se puede hacer. Los que dejan todo a un lado porque tienen miedo y los que no viven, no circulan energía. Los tacaños son verdaderos pacientes de energía, sería fácil curarlos con este rayo verde. Los terapeutas necesitan este radio para ayudar a sus pacientes a recuperar el flujo libre de todo. Es fácil convertirse en terapeutas de prosperidad, con el llamado de esto y una aptitud, en condición, una explicación a las personas sobre esta necesidad de circular sin miedo, sabiendo que tendrán todo lo que quieren, si estas personas cuya modificación interna de su deseo, entonces tendrán una circulación externa de sus activos. Hoy es importante crear nuevos puestos de ayuda, de asistencia en la comprensión de las leyes divinas, en la comprensión de los rayos. Sí, habrá terapeutas de rayos en una fecha posterior cuando la sociedad esté lista para entenderlos y aceptarlos. Por ahora, tienen 7 rayos a su disposición, hay otros que actualmente se están abriendo, que se abrirán nuevamente, los rayos de oro, plata, cristal y habrá muchos más, pero por ahora estos son los que más necesitan para actuar en la tercera dimensión y modificarla para traer el conocimiento de la cuarta o incluso la quinta dimensión. No dudes en comprender, en aprender la importancia de estos rayos, en ponerlos en práctica y luego usarlos diariamente para ti y para los demás. Tenéis aquí una nueva apertura de empleo, de servicio a los demás, el uso de los 7 rayos y un don maravilloso que debe ser dado con amor, con sabiduría, con fe, con pureza, es una enseñanza que no debe ser usada en exceso, engañada, debe estar allí en su justa medida. Si os ofrecemos todo el potencial de estos rayos es para que vosotros mismos podáis convertiros en dueños de los rayos. Este rayo verde es un rayo de amor, un rayo de libertad, un rayo de salud, de audacia, reúne muchas virtudes de otros rayos. Úsalo abundantemente. No dudéis en llamar a los ángeles de los rayos, los maestros de los rayos que están allí para satisfaceros. Sabes que no nos es dado poder actuar contra ti mismo. Incluso si sabemos que una enfermedad podría curarse en unos pocos segundos, no lo hacemos sin tu consentimiento, sin el trabajo interno que debe ser guiado a hacer por tu disciplina. Conoce el poder de estos rayos, úsalos y realmente tendrás grandes transformaciones. Esto es lo que deseo para ustedes, esto es lo que todos mis hermanos, los maestros de la Hermandad Blanca desean para ustedes, encontrar el poder divino dentro de ustedes, encontrar la fuerza de estos rayos. Sean grandemente bendecidos. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.